Amigos que nos sintonizan, gracias por estar en la presencia de sus hogares con la invitación en este programa inaugural de Informativo Sindical del Hospitalario, un programita dedicado a la opinión y a la consensuación también de las actividades que se están presentando en estos momentos. Agradecemos la presencia aquí del ingeniero Edgar Salango Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Igualmente, pues vamos a tratar con él el tema de la posición que adopta la Confederación de Trabajadores del Ecuador en este momento político actual, momento de elecciones, momento de cambios, y que los trabajadores también se ven afectados de una u otra manera con la política que los gobiernos van imponiendo. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. Como le decía, pues, ¿cuál es la posición de los trabajadores en este momento político actual? Bueno, en primer lugar quiero felicitarles a la Unión Nacional de Periodistas. A través de esta emisora podemos llegar, y este medio de comunicación, podemos llegar a toda la ciudadanía aquí, particularmente en la provincia de Guayas. Agradecerle a usted y felicitarlo por este programa que sin duda va a orientar, va a guiar a muchas situaciones que se generan hoy en día dentro de la problemática nacional. Y ya pues entrando al tema, mire, históricamente la Confederación de Trabajadores del Ecuador ha mantenido una independencia de clase. Es decir, nosotros desde que nos constituimos como organización ya legalmente reconocida en 1944, adoptado esta situación y la mantenemos en la actualidad. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Justamente es porque nosotros desde el inicio avisoramos un mundo o unos gobiernos dentro del planeta con una clara intención de concentración de poder. En esta concentración de poder no es que se le inventó cualquier gobierno, sino que esto obedece a un sistema que hoy se ha fortalecido en el mundo, el sistema capitalista. Entonces, cuando hablamos de esto, de hecho las leyes, de hecho los procesos electorales van encaminados a favorecer a un determinado sector. Y hoy no es la excepción. Mire, partamos de una desinstitucionalidad que vive el Estado ecuatoriano. Esta desinstitucionalidad no solamente obedece a la situación del gobierno central, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, todos los organismos se encuentran en una desinstitucionalidad total. No se diga el Consejo Nacional Electoral, no se olvide que algún tiempo atrás hubieron los consabidos apagones. La inteligencia artificial hoy en día lo lleva justamente a que determinen a través de ello cuáles serían los candidatos triunfadores. Y nos encontramos con lo mismo de siempre, dos candidatos de derecha, porque no se trata justamente de un proceso revolucionario que se habló en la década del 2006 al 2017. Lo que se trató justamente es de una concentración. Se hablaba en nombre de la izquierda, pero se gobernaba para la derecha. En ese sentido, pues no podemos decir de que ha habido o hay dos candidatos, uno de izquierda y otro de derecha. No, los dos son de derecha. El uno son producto de esta derecha, de la corrupción, del saqueo que hicieron al Estado, y el otro justamente es de la herencia que heredan a través de las oligarquías en los gobiernos que hemos tenido, es decir, gobiernos que particularmente vienen desde los sectores empresariales. Entonces, aquí el perdedor, el gran perdedor hemos sido el pueblo ecuatoriano y los movimientos y partidos de izquierda, que ninguno de ellos llegó al menos al 1%. Claro. Entonces, si tenemos una desarticulación de las fuerzas progresistas, llamémoslas, no le llamemos de izquierda, sino las fuerzas progresistas, existe entonces un decantamiento de esas fuerzas frente al pueblo. ¿Y a qué se debe ello? Justamente no actualizamos el programa, no estamos sintonizando lo que el pueblo ecuatoriano necesita justamente hoy en día, de una fuerza que lo represente. Entonces, que hablan de una bipolaridad, no, hay una polaridad, dos partidos de izquierda, de derecha, y un sinnúmero de partidillos de izquierda que están en menos del 1%. Con eso, ¿qué le quiero manifestar?
La Confederación de Trabajadores del Ecuador ya avisoró esto algún tiempo atrás en la década pasada. Avisoramos justamente de que era imposible y no va a ser posible justamente poder avanzar cuando existe una metedura de mano en los organismos de control y en este caso en los procesos electorales. ¿Qué queda? Nos queda justamente articular una nueva expresión de clase, una nueva alternativa. Siempre hablan de la tercera vía, porque lo que aquí tenemos es que fortalecernos de lo que queda de esos movimientos y fortalecer un proceso de cambio de transformación social. Eso es lo que está haciendo la Confederación en estos días. Nosotros también desde hoy tuvimos una reunión nacional aquí en Guayaquil y hemos llegado a algunos acuerdos. Fortalecer el movimiento de los trabajadores que, como todos conocemos, se encuentra ya reconocido en el Consejo Nacional Electoral. No sabemos cuáles serán los nuevos caminos en la recolección de firmas y estamos en eso, o sea, presentando una alternativa al pueblo ecuatoriano, y para eso justamente la reunión de hoy día manifestábamos a todos los dirigentes que cada uno de ellos debe considerarse un dirigente sociopolítico, que entienda los problemas de la sociedad y trasladarlos a través de una acción política. Usted se ha dado cuenta y todo el pueblo ecuatoriano conoce que hoy en la Asamblea no tenemos un representante y no lo hemos tenido. Entonces, en nombre de los trabajadores, de los derechos individuales, los derechos colectivos que tenemos, nadie levanta la mano. Entonces, los contratos colectivos, las conquistas laborales, históricamente que las habíamos conseguido a través de sangre y fuego en las calles, con la lucha y la organización, hoy en día se ven trastocados a través de la Asamblea, porque no gobiernan para el pueblo, gobiernan para sus intereses. Entonces, cuando no hay eso, nos corresponde al pueblo, nos corresponde a las organizaciones dar ese salto. Nosotros llamamos el gran salto, el salto cualitativo y cuantitativo, para que a través de ello ostentar justamente en la Asamblea Nacional, llegar con una propuesta diferente, en donde lo primordial sea intentar detener estas agresiones contra los trabajadores y contra las organizaciones sociales. Ingeniero, usted a propósito de eso, los trabajadores no están representados políticamente en la Asamblea, los trabajadores no participan en las elecciones, en las campañas electorales, o sea, siempre se hace un convenio con ciertos partidos políticos que a la traste ese convenio nunca se cumple, se traiciona la buena voluntad que tuvieron los trabajadores de alinearse con esos partidos y con esos dirigentes. Me indica usted, le entiendo, que los trabajadores ya se están organizando para políticamente participar también en la vida política. Hay alguna gente, algunas personas hablan de un voto nulo ideológico. Nosotros creemos y consideramos de que hay que jugar con las reglas que nos presenta este momento la burguesía. Es decir, tenemos un Consejo Nacional Electoral controlado por el gobierno y por los partidos políticos tradicionales, es decir, está controlado el sistema electoral, pero tenemos que jugar con esas reglas hasta poder llegar a hacer cambios sustanciales en la Asamblea Nacional, en el gobierno central mismo. Es decir, tenemos que ostentar el poder para que a través de eso llegar a hacer los cambios que necesitamos. Y no necesitamos hablar de socialismo, porque mucha gente dice, claro, usted quiere el socialismo de Cuba, el socialismo de Venezuela. No, cada pueblo tiene su manera, su idiosincrasia de organizarse y de dirigirse y de gobernar. No se trata de eso, se trata de una convivencia que tiene que haber, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos laborales, de las conquistas laborales, de ir mejorando estas conquistas. No se trata de irlas regresando, sino de irlas mejorando, buscando salidas. La generación de empleo hoy en día es un punto fundamental. Usted sabe que en el Ecuador estamos ya cerca de los 7 millones de desempleados y subempleados que no tienen acceso justamente a una seguridad social ni a un trabajo digno, adecuado. Cuando estamos hablando de ello necesitamos justamente de capacidades
de decisiones políticas, de decisiones empresariales que permitan incrementar las fuentes de trabajo con nuevo capital, con nuevas formas. Hay que trabajar con las nuevas formas nuevas formas de trabajo que se presentan hoy en día. La inteligencia artificial nos está quitando mucha fuerza de trabajo, mucha fuerza humana para desarrollar, y hoy estamos entrando a una revolución tecnológica en la cual necesitamos también dar salidas y alternativas. Y nosotros, como Confederación de Trabajadores del Ecuador, estamos en esa obligación de presentar a los gobiernos, presentarnos nuestra propuesta, cómo sería la generación de empleo y sobre todo que este empleo sea digno, no un empleo cualquiera. Tenemos que trabajar en eso. Hay condiciones, el país tiene condiciones para poder desarrollar otras alternativas que beneficien justamente a su pueblo. Ingeniero, casualmente, en días anteriores la Asamblea ha aprobado un proyecto de ley para el trabajo de los mayores de 40 años y también el trabajo por horas, me parece, de la juventud. ¿Qué opinión le merece ese proyecto que lo han mandado ya al Ejecutivo? Cuando se presentó una propuesta hace un año en la que se hablaba de trabajo por horas, la Confederación de Trabajadores del Ecuador fue clara y enfática en manifestar que es importante la generación de empleo. Primero partamos de eso. Y que si se encontrara justamente, hubiera las condiciones para el trabajo por horas, este trabajo por horas tiene que ser justamente reconocido con todos los derechos. Porque no se trata que trabaje 2 horas en la mañana y le lancen $10, sí. O que trabaje 2 horas en la tarde y le lancen unos $5 más. Y cuando ya no tengan, decir, te debo, regresa mañana y ya te pago de las 4 horitas. Eso se llama precarización, y nosotros no estamos de acuerdo con ese estilo o ese modo de contrato de trabajo por horas. Nosotros hemos manifestado que efectivamente una persona que puede hacer el aseo de 6 a 8 de la mañana, pues tiene que tener un acumulado de horas en un mes, que pueden ser 80, 100 horas de trabajo, y sobre eso justamente tanto los patronos o el patrono y el trabajador proporcionalmente hacer justamente los aportes a dieta. Ingeniero, porque también cómo queda el seguro social de 2 horas, 2 horas, 2 horas. En el pago proporcional, es decir, si usted trabajó 80 horas, el proporcional de 80 horas tiene que hacer el aporte al IES. Es una manera de poder dar condiciones de seguridad social y vacaciones a los trabajadores que también hacen su trabajo. También, claro. Exactamente. Y créame que nosotros impulsamos esto porque hubieron compañeros y compañeras que decían, en una reunión de trabajo en Riobamba, nos decían, nosotros sí queremos trabajar unas 2 horas porque al menos tenemos $20 o $10 para poder hacer una comida a nuestros hijos. Hoy estoy vendiendo las 20 quintales de papas y me ofrecieron pagar a 10 y resulta que las estoy vendiendo en $3. Es decir, esas situaciones denigran, esas situaciones dañan el concepto de generar trabajo cuando nosotros estamos justamente con esas situaciones especulativas. Y el trabajo por horas no tiene que ser un trabajo especulativo, un trabajo de explotación o de precarización. Tiene que tener condiciones y eso es lo que nosotros hemos manifestado. Un trabajo de dignidad. Así es, y tampoco vamos a ser sobreproporcional. Nosotros siempre habíamos dicho que al menos debe ser $5 por trabajo por hora. Es decir, si trabaja 2 horas en el día, tiene $10, pero tiene que ser en un acumulado de estas horas para poder tener beneficiarios de la seguridad social. Ingeniero, ¿qué le parece los sueldos dorados ahora que la Corte Constitucional está dictaminando que los que recibieron esos sueldos los devuelvan? Hay dos condiciones que se han generado en estos llamados contratos colectivos dorados. Primero, hay una aristocracia, se generó en el movimiento sindical una aristocracia, es decir, los trabajadores, los dirigentes sindicales de los sectores estratégicos. Es decir, eran los señores, no eran los compañeros, eran los señores, o son los señores. Y bajo esas condiciones, pues comenzaron justamente a desviarse los caminos en cuanto a la contratación colectiva.
Es decir, nosotros somos los culpables justamente cuando pedimos excesos que no deben ser. O sea, hablando como seres humanos, hay gente que tiene sueldos dorados y gente que no tiene ni $1.50 para llevar una comida a su casa. Esas inequidades no pueden existir en el movimiento sindical. Nosotros mismos tenemos sindicatos en donde para pelear $3.60 por el almuerzo de los almuerzos, $3.60, imagínense, mientras ellos en cambio tienen jugosos ingresos por un contrato colectivo lesivo. Entonces los gobiernos se aprovechan de eso, estimado amigo. ¿Por qué se aprovechan de eso? Porque dicen, miren, esos son los sindicatos con sueldos dorados y hay que eliminar la contratación colectiva. Y cuando nosotros, esa contratación colectiva es una lucha histórica, el derecho a organizarse, la contratación colectiva, el derecho a la huelga, son tres principios fundamentales que el movimiento sindical no debe abandonar y hay que defenderlos a costa de todo. Por eso es de que los gobiernos se aprovechan de eso y dicen, no puede haber contratación colectiva porque los sueldos son dorados. En el ACTE no existe un sindicato con sueldos dorados. Tenemos sindicatos de la salud, de trabajadores de la salud, que es más, cuando ellos ya se han jubilado, ya no les devuelven la partida, es decir, cada vez van incrementando el trabajo a menos gente y tiene que trabajar más. Esas situaciones, esas inequidades no se pueden dar en un país. Necesitamos justamente generar cambios, profundos cambios en donde se conozcan realidades, situaciones no solamente de un sector, sino de todos los sectores a los que representamos, pero sobre todo dignificar ese salario. No se trata simplemente de tener sueldos o latisueldos y mientras otros, en cambio, por el mismo trabajo tenemos que apenas llegar al salario básico unificado. Bueno, ha sido la intervención del ingeniero Edgar Zarango Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que no han tenido la gentileza de visitarnos hoy día en el informativo El Hospitalario. Ingeniero, su despedida, por favor. Muchas gracias por la entrevista, felicitarlo nuevamente, reiterarles nuestra felicitación, de igual manera a la emisora de la Unión Nacional de Periodistas. Esto ayuda mucho a nosotros a fortalecernos, encontrarnos con viejos compañeros dirigentes y que conocen de la realidad nacional. Desearles el mejor de los éxitos y como siempre estamos a la orden. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.